Hola Piscis, si quieres saber cómo mejorar tu vida y tomar mejores decisiones, escucha el video completo para ver cuál es el mensaje que los guías tienen para ti. Bueno, vamos a iniciar. Recuerda que Albert nos apoya nuestro refugio de animalitos rescatados, así que es importante que te quedes con nosotros hasta el final. También regálanos un like y sería súper importante tu ayuda. Bueno, me dice, estás recibiendo inspiración para el cambio, te dice el arcángel Miguel. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento o atenta a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Mira que quiero que en este momento escribas estoy abierto o abierta al cambio, ¿sí? Porque cuando nosotros decretamos esto, es como que permitimos que la vida pues nos dé la posibilidad de fluir y en ese sentido pues digamos que todo se vuelve un poco más fácil, más sencillo, más llevadero y que no nos cerramos tanto, ¿sí? Porque a veces digamos como que ese es nuestro pequeño error y decimos por qué las cosas no mejoran y es pues porque estamos cerrados a fluir, o sea, no permitimos como que la corriente, la energía y el universo también nos ayude a fluir de una mejor manera, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué mensaje hay. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres una videollamada conmigo, con mucho gusto te espero en mi primer comentario. No hay límites de preguntas, pues las que alcances a hacer en el tiempo, en las llamadas privadas de pago. Y pues ahí te estoy esperando. Toma lo que resuene y el resto libéralo. Recuerda que esta lectura tiene dos partes. Este es un mensaje general para todas las áreas de tu vida. Tú verás para cuáles la aplicas y después vamos con la respuesta a la pregunta en cuestión. Me dice en este momento, las dos pequeñas brujas te dicen que es tiempo para la limpieza del espacio mágico. Sí, el espacio espiritual. Mira que acá también te estaba diciendo, es necesario barrer para poder fluir. Imagina que hay una cantidad de troncos, de cosas obstaculizando el paso, pues es necesario barrer esto del plano espiritual. Por ello te invito a que después de este video también veas el video de cómo hacer la limpieza del huevito, porque mira que de manera clara y directa te están diciendo, necesitas hacerte una limpieza. Luego de eso busca cómo armonizarte. Me dice, por favor no pierdas la esperanza. Mira que esto me está diciendo que algunos de ustedes están terriblemente aburridos y deprimidos, desesperanzados, perdiendo que una última oportunidad en X o Y situación, pues digamos era la última. Pero esto no es así, esto realmente no es de esta manera. Y pues lo que sí están esperando pues es que tú como desbloquees ese espacio energético para que los mejores cambios puedan llegar a tu vida. Sí, esto quiero que lo tengas bien presente, bien claro, porque yo pienso que es importante. Bueno, vamos a pasar ahora a la respuesta a la pregunta en cuestión. Te invito a que te suscribas para que siempre recibas tu mensaje y además para que interactuemos en los en vivo. Iniciales importantes estos días, tenemos la letra Z, la M, la L, la T. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Quiero de hecho que en este momento digas el nombre completo de esa persona en tu mente. Recuerda que puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Estar juntos, separados o en contacto cero. Esto tiene para decirnos respecto a lo que siente, a lo que piensa, a lo que quiere. ¡Wow! Me invitan porque aquí se vienen compromisos. Esto es lo que espera de ti, lo que se aproxima, lo que te aconseja. Veamos qué signos aparecen. Veo Capricornios, por ahí está Virgo. Aquí tenemos Aries. Puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus.
¿Qué es lo que esta persona siente contigo? Mira, yo te soy clara y directa, pero lo que esta persona siente contigo, yo no sé, es como agua de calzón que le has dado. No, mentiras, yo sé que ustedes no hacen ese tipo de cosas para manipular, porque saben que genera karma, ¿verdad? Pero mira, realmente como esta persona se siente contigo, no lo ha sentido con nadie más. Eso quiero que lo tengas súper claro, porque de verdad que esta persona encuentra contigo un nivel de conexión muy fuerte, muy intenso, y pues esto es bonito, ¿sí? Lo que pasa es que a veces, digamos que como que hay parejas en los cuales el lenguaje o la forma para poder expresar todo esto pues no es el mismo, ¿sí? Entonces, quizás esa persona te lo demuestre con hechos, no te lo diga de una manera súper clara y súper directa, pero sí te lo está manifestando. Al estar un poco más pendiente de ti, al preguntarte que si ya comiste o no, que le avises cuando llegues a casa. Sabes que sus sentimientos hacia ti ahora son más estables que nunca, o va a entrar en un periodo así. Ya no es como esa indecisión, ya no estamos en esa etapa de la inseguridad. Esta persona realmente pues avanza en sus sentimientos, siento que están madurando más y que a pesar de que no te los dice, pues la verdad es que están allí, están súper presentes. Respecto a lo que piensa, mira que esta persona está haciendo cambios súper buenos. Hay algo que sacó de su vida y era el punto de la indecisión. No sé por qué, pero probablemente esta personita estaba llena de dudas, quizá y muy probablemente estas dudas ni siquiera eran como fundamentadas por él o por ella. Pero sí habían dudas que generaban inestabilidad en esos sentimientos. Y son dudas que ya se han disipado por actitud propia de esta persona, por decisión propia, por voluntad. La carta del juicio final me dice que esta persona ha tomado la decisión de colocarle un punto final a todo aquello que no le permita estar bien contigo. Esta persona está súper decidida. Esta persona dice que esa decisión no tiene marcha atrás. Sí, esta persona realmente piensa que, o sea, que de verdad nada vale la pena, o sea, nada importa más que estar bien contigo. Aquí yo veo, como les decía, compromisos. Si se van a casar, me hacen el favor y me invitan. Porque no he podido asistir a una boda hace como un año. Inviten, que las bodas son chéveres. Pero yo veo que aquí se vienen compromisos o relaciones que se formalizan y que realmente logran superar todas las dificultades que puedan haber, ¿sí? Y eso me encanta porque realmente siento que ustedes lo merecen. Piscis es un signo maravilloso, es un signo hermoso. Y a veces siento que hay como gente empecinada en que las cosas no fluyan en este tema amoroso en tu vida, pero realmente no lo van a poder lograr. El Hierofante es un arcano, bueno, digamos en Rider White está representado por el Papa, ¿sí? Y en otros tarots también por el Papa, bueno, el Sumo Sacerdote. Y es una carta que nos habla del Maestro. Y es una carta que nos habla acerca de hacer las cosas bien, de conquistar, de tener esperanza, de hacer esa conexión espiritual para que las cosas fluyan de la mejor manera posible. Por eso yo creo que es importante también hacerte esa limpieza. ¿Qué se espera de ti? Que aunque esa propuesta pueda tomarte, digamos, por sorpresa, tú la asumas de la mejor manera y con una actitud madura. Yo te veo a ti aquí analizando las cosas para aclarar el camino, tomando todo con mucha madurez, y eso me encanta. Me dice, tú también toma una decisión al respecto, luego no vaya a ser que te estés arrepintiendo a última hora. Veo que esta persona realmente quiere las cosas claras contigo. Aquí quien de pronto ahora tiene un poco más de inseguridad, pues eres tú. Vamos a ver qué nos dice el oráculo
justo ahorita. Y nos dice a través, dice de la carta del mar, dice el mar como, el hada del mar como tempestuoso. Me dice, hay guía, pero ¿realmente te dejarás guiar? Entonces, pues mira que te están mandando mensajes y te están diciendo, oye, hace esto, viene esto, pasa esto, pues ya depende de ti si te dejas o no guiar. Quiero que ya mismo escuches tu signo ascendente después de este video para que tu lectura no quede en un 50%, ¿sí? Y si no lo conoces, en el primer comentario hay un link que te ayudará a saber qué es. Y si no conoces finalmente tu ascendente, quiero que vayas al último video de Escorpio. Allí habrá un mensaje súper especial que complementa esta lectura y de ambas toma lo bueno. Sígueme en Facebook, Instagram, gracias de parte de nuestros peluditos rescatados. Oración de protección. San Miguel, entre los príncipes del cielo, tú eres uno de los más poderosos. Y esta es la razón por la cual hoy acudo a ti, colocando la vida de la persona que está escuchando este audio, para que intercedas por mí ante Dios, ante el universo, ante la superioridad. Te ofrezco en este y todos los días mi grande devoción para que cubras con tu llama azul la vida y la familia y el hogar de esta persona. Queridísimo Arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar los problemas que están relacionados con el amor, te pido que en esta ocasión escuches mi oración y ayudes a la persona que está escuchando este audio a sanar todos los problemas de su corazón, brindándole tu apoyo para invocar tu protección. Amadísimo Santo, tú que siempre has luchado en favor de quien te necesita, te pido de corazón que defiendas a esta persona del mal que se pueda presentar en su vida a diario. Te ruego que nunca permitas que le hagan daño a sí mismo, que libres sus pensamientos de acciones que no le ayuden a crecer o a evolucionar. Además, libera a todas las personas que se acercan a quien escucha con malas intenciones. Arcángel San Miguel, Príncipe Celestial, te pido que concedas tu gracia y poder que tienes para sanar. No te pido mucho, solo te pido que ayudes con esta petición especial que tanto me angustia. Aquí puedes hacer una petición especial que quieras pedirle. Te pido que la luz de tu espada siempre le libere de todas las almas perversas que se encuentran dominadas por el bajo astral. Haz que la gracia del universo se manifieste y su poder infinito se derrame sobre la persona que nos escucha, liberándole y protegiéndole siempre de todo mal. Acércate a esta persona, acompáñale con tu ejército de seres de luz y además te pido que cuides a las personas que son sus seres queridos. Cobija bajo tu manto con tu ejército celestial siempre para que puedan desterrar toda maldad que le rodea. Te pido ser testigo de ello, decretamos que hecho está. Amén. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario.